Pero como ya es mi tiempo de refutación, tengo que salir con todo. Muy bien, todo esto, mis amados hermanos, es una idea tardía. Esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Todo esto, lo de primado de Pedro, se vino dando muchos años después. Escuchemos lo que dice el Catecismo 881. El Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves. Los pasajes que cita el documento oficial es Mateo capítulo 16, 18 y 19. Y Juan capítulo 21, 15 al 17. Por eso el otro día cuando yo debatí con, válgase, hago un paréntesis, no supo presentar el primado de Pedro. Por lo menos el día de hoy, medio lo presentó, medio, porque él trajo su propia estructura. Yo pensé que me iba a ser fiel a su documento. Yo pensé que se iba a enfocar en lo que dice su documento. Él hizo su propia estructura, pero por lo menos sí nos trató de presentar el primado de Pedro, porque la otra vez yo quedé muy decepcionado, que porque Pedro llegó primero, que porque Pedro comió primero, porque Pedro fue al baño primero. No, el documento oficial no toma esos ejemplos. El documento oficial, los versículos que te da es Mateo 16, 18 y 19. Numeral 882, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Comencemos por ahí, pero primero quiero refutar Mateo capítulo 16, que siempre nos trae. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves. ¿Qué significa eso de llaves? Autoridad, poder. Pregunto, ¿solo a Pedro se le dio esta autoridad? La palabra llave, sí, se le dio llave. Pero ¿qué representa la llave? Pregunto, ¿los demás apóstoles no tuvieron autoridad? Aunque no tengamos el texto explícito que diga y les dio llave a los demás. ¿Pero qué significa llave? Autoridad. Yo le demostré en mi argumentación. Felipe, que ni siquiera era apóstol, también tenía autoridad. ¿O es que Felipe en su nombre echaba fuera demonios y hacía los milagros? Cuando predicaba el evangelio también tenía autoridad. O sea, entendamos, señores, de una buena vez por todas, que representa llave, representa autoridad. Lo bueno que no me trajo Isaías capítulo 22, versículo 22, porque ahí sí, lo bueno que no me trajo, no me voy a meter con eso porque él no citó Isaías 22. Muy bien, entonces, ahora, citan lo que es Juan 21, 15, 17. Y dice: Simón, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis corderos. Ojalá que nos esté viendo ese señor, ojalá que nos esté viendo. Cuando supuestamente debatí este tema, y él preguntaba, ¿qué significa cordero? Así como lo dijo mi estimado Nelson, cordero representa a las ovejas jóvenes. Le dice, apacienta mis corderos, pero ya en el siguiente pasaje le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba empezando y eran nuevos, pero obviamente tenía que pasar el tiempo y iban a madurar. Eso significa cordero y ovejas, jóvenes y adultos. Apacienta mis corderos. Bueno, estaba empezando la iglesia, obvio que solamente Pedro era el pastor en ese momento. La iglesia estaba empezando, por el amor de Dios, estaba dando sus primeros pasos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos, cuando llegamos a Gálatas? Escuchemos lo que dice Gálatas capítulo, permíteme un segundo, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal. Oye, no solamente era Pedro, también los otros apóstoles eran considerados columnas de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todos en equipo, unánimes, sacaban adelante la misión de predicar el evangelio. Muy bien, quiero regresar en el numeral 882, el sumo pontífice.
Nelson jamás, como yo digo, ni en esta vida, ni en la otra, me va a poder probar tanto con la Biblia y con la tradición de los primeros 4 siglos que había un sumo pontífice en la iglesia de Cristo. Ojo, hay 1200 acá. Ni en esta vida, ni en la próxima, me puede probar Nelson, y ningún apologista católico en toda la tierra me puede probar con la Biblia, con la tradición, con la historia de los primeros 4 siglos, que había un sumo pontífice en la iglesia de Cristo. ¿Esto de dónde viene, mis estimados? Esto, lo del sumo pontífice, viene del paganismo romano. En el paganismo romano, el sacerdote pagano tenía ese título de sumo pontífice, Maximus Pontifex. Y ya luego los papas adoptaron este título. Fue hasta el Papa León que por los siglos, a ver, ¿cuándo? El Papa León por los siglos 9 por ahí fue el primero, hasta donde se tiene registro, fue el primero en adoptar ese título de sumo pontífice, Maximus Pontifex. Entonces, por eso no se puede sostener esta idea, no se puede sostener esta doctrina de que hay un sumo pontífice, una máxima autoridad, una jerarquía, porque todo esto es idea del romanismo, de lo que los emperadores sostentaban este título. Y bueno, pero como ya sabemos la historia, entonces la religión se casó con el emperador, se casó con el imperio, y entonces ya más después tomaron esta posición los papas católicos, pero con la Biblia no se puede sustentar, así que eso está derribado. Muy bien, ¿qué más citó mi estimado acá Nelson? Muy bien, Mateo 6, perfecto. ¿Qué más? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 14. Allí dice, Pedro se para y comienza, sí, pues ejerciendo la autoridad que se le dio de predicar el evangelio, pero no solamente Pedro lo hizo. Me recuerdo que Felipe también lo hizo, y Felipe no era apóstol, era un discípulo nada más. Muy bien, ¿qué más menciona? Apacienta mis corderos. Bueno, ¿por qué en 3 ocasiones le dice apacienta mis corderos? Bueno, le recuerdo a mi estimado que el único que le negó 3 veces fue Pedro. Ni siquiera Juan, ni siquiera Jacobo, ninguno de los apóstoles le negó 3 veces, ni siquiera Judas. Judas una sola vez le traicionó, en cambio Pedro 3 veces. Por eso 3 veces le dice, me amas, me amas, me amas. Ok, y también viene lo otro. Cuando dice que en Lucas capítulo 22, versículo 31, he orado por ti. Y siempre se trae este argumento. ¿Y por qué no se oró por los demás? ¿Por qué solamente oró por Pedro? Ahí está la primacía de Pedro, la máxima autoridad. No, mi estimado. En Juan capítulo 17, versículo 9, oró por todos. Lo puede revisar. Juan capítulo 17, versículo 9, oró por todos. Por eso dice que la suma de tu palabra es verdad cuando enlazamos un versículo con otro versículo. En Lucas 22, 31, sí, oró por él, y yo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque recuerde que Simón fue el que se debilitó, el que le prometió y le dijo, si es necesario, yo voy contigo hasta la muerte. Si es necesario, yo también muero contigo. Simón, Simón, no habrá cantado el gallo 2 veces cuando ya me habrás negado 3 veces. Por eso le dice, he rogado por ti, pero no solamente oró por Pedro. En Juan capítulo 17, versículo 9, también oró por él. Muy bien. Me cita Hechos capítulo 15, versículo 13 al 20. Pero aquí viene algo bonito y sabroso. Muy bien. Dice, ahí vemos la primacía de Pedro, ahí vemos la jerarquía de Pedro. Pero a ver, mi estimado Nelson, ¿por qué fue Jacobo el que al final tomó la decisión que se iba a hacer? ¿Dónde quedó la máxima autoridad? Veamos. Hechos capítulo 15, versículo, vamos a ver, versículo 13.
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, y él relata todo, Y va hasta el 19. ¿Quién toma la autoridad en ese concilio de decidir qué hacer con ese problema que había? ¿Fue Pedro? No fue Pedro. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y ya sabemos las cláusulas que se dio. ¿Qué pasó con el primado de Pedro? ¿Qué pasó con la máxima jerarquía? Jacobo pisoteó esa máxima jerarquía. Jacobo pasó por encima de esa máxima jerarquía. ¿Por qué no fue Pedro el que tomó la decisión de qué hacer con este problema? ¿Sabe qué hizo el apóstol Pedro, mi estimado? El apóstol Pedro solamente narró cómo él fue a predicar en la casa de Cornelio y le decía a la asamblea, también el evangelio es para los gentiles, porque Pablo era el apóstol designado para los gentiles. Entonces lo que el apóstol Pedro solo fue relatar que él también le predicó a los gentiles y allí no tomó ninguna decisión. El que tomó la decisión fue Jacobo por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué pasó entonces con esa máxima jerarquía, con esa máxima autoridad? Aquí en el concilio que trae, allí mismo se lo tiramos por el suelo ese argumento. Así que ya no lo traigan, ya no les sirve. Este argumento de traer Hechos capítulo 15 ya no es un buen argumento. Muy bien, ¿qué más? Cita Isaías capítulo 28 versículo 16 que habla de la piedra angular que iba a venir, correcto. Pero resulta que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:11 que esa piedra es Cristo. No hay ni un solo pasaje. Mi estimado Clemente no me va a poder probar con un solo pasaje en la Biblia que Pedro se le consideró el fundamento de la iglesia. Ni siquiera él se llamó a sí mismo piedra. El hecho de que el nombre Petras o Petro significa piedra, eso no significa que el apóstol Pedro sea el fundamento de la iglesia. Le recuerdo, mi estimado, que Josué también es Yehoshua en hebreo. Y Yehoshua significa o quiere decir Jehová salva. Porque Josué significa Yehoshua. Ahora nos salvamos por Josué de ninguna manera. Entonces, el hecho de que el nombre Pedro signifique piedra, no quiere decir que él es la piedra, porque no hay ni un solo versículo. Incluso el mismo apóstol Pedro dice que todos somos piedras vivas. Primera de Pedro 2, 4, 5, acercándonos a él, piedra viva, y dice, y vosotros también sois piedras vivas, todos somos piedras vivas. En Efesios 2:20 dice que hay un solo fundamento. Le preguntaría a Nelson, ¿cuántos fundamentos tiene la iglesia? Dice en Efesios 2:20 que, Corintios, que no hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Hay un solo fundamento y se llama Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? La iglesia de Cristo tiene dos fundamentos, entonces, la de Cristo y la de Pedro. No, eso es tratar de acomodar las cosas, pero realmente no existe una máxima autoridad. Repito, esto se dio ya muchos años después y ahí lo dejo, el tiempo se terminó. Gracias. Muchas gracias, hermano Diego. Vamos a ir con el tiempo de la contrarrefutación, que son 5 minutos. Ya pasamos argumento 20 minutos, refutación 15 minutos de ambos lados. Vamos a ir contra la refutación. 5 minutos de Nelson abarcando refutación y exposición. Lo último que tengas, Nelson, 5 minutos. Y lo mismo será para Diego, 5 minutos. Cuando tú me digas, Nelson, te pongo tu tiempo. Bien, inicio. Mi estimado Diego me cita de nuevo a Hechos 15, tratando de decir que el apóstol Santiago era el mayimbe. Él fue el que tomó ahí las decisiones de lo que se estaba diciendo ahí. Mi estimado Diego, permítame recordarle que Pedro recibe primero la autoridad. Él ejerce primero la autoridad
la recibe y la ejerce, porque Pedro es el primero que se levanta y pone orden. Lo que Santiago hace es que organiza lo que Pedro ya había explicado. Inclusive, Santiago viene y cita algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Entonces, hay un micrófono abierto. Entonces, lo que Santiago viene a hacer es corroborar lo que Pedro está diciendo, secundando lo que Pedro está diciendo. Pedro es quien pone orden en el concilio. No fue Santiago que puso orden. A quien escucharon fue a Pedro. Pedro dijo, se acabó esto. Callado todo el mundo que yo voy a hablar ahora aquí. Eso fue lo que dijo Pedro. Santiago únicamente lo secunda, mi estimado. Entonces, inclusive, uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, nos dice lo siguiente. Dice, Pedro se levantó primero en el concilio y con sabiduría enseñó que no había que imponer la ley a los gentiles. A eso hace referencia la autoridad de administrar la iglesia, de posponer todo lo que no vaya de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Para eso fue que Pedro fue elegido. Inclusive yo le leí a usted el texto, que creo que es en el versículo 5 o 7, en donde el mismo Pedro, hablando ahí en Hechos 15, versículo 7, dice que él fue primero a quien Dios lo envió a predicarle a los gentiles, para que por boca de él los gentiles escucharan la palabra de Dios. No fue Pablo. El acuerdo de que Pablo se iba a ir a los gentiles fue después que se hizo allá en la cita que usted dio, cuando Pablo subió a ver si él estaba predicando el verdadero evangelio o si no estaba predicando el verdadero evangelio. Ese texto que usted leyó, en donde estaba Santiago y Juan, Pablo viene y sube donde ellos para ver si él estaba predicando el evangelio correcto. Entonces, mi estimado Diego, lo que usted propone en Hechos capítulo 15 es totalmente errado, porque eso no significa que Santiago fuera el primero. Santiago lo que secunda lo que Pedro acababa de decir, y como dije, inclusive cita algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Entonces, mi estimado, yo creo que eso quedó requete refutado, ese asunto. Entonces, usted dice, bien, usted viene a proponer que Cristo es el fundamento. Me parece que sigue sin entender lo que yo traté de explicarle a usted y a todos sus oyentes y a los que están por aquí viendo este debate. Separé lo que era la administración de la construcción, porque la iglesia se presenta como un edificio, se presenta con el lenguaje técnico de la construcción, y en toda construcción hay un micrófono abierto, no entiendo por qué no lo apagan. Y en toda construcción existe una jerarquía que dirige la construcción. El arquitecto que la diseña, el ingeniero que saca los cálculos para ver cuáles son los elementos de construcción que necesita, y el capataz que dirige a los obreros que vienen a trabajar. Se lo dividí, la administración, y le dividí los elementos que van en la construcción. La piedra angular, las piedras de cimiento, Efesios 2:20, le mostré a Pedro como primera piedra, Juan 1:29, Juan 1, creo que fue así, 1:42, Juan 1:42, y le mencioné a Mateo 16, 18, 19, mas sin embargo usted sigue sin entender. Además, le pedí que si usted podía darme un texto bíblico en donde Cristo le entregara las llaves de esa construcción a otro apóstol. Porque una cosa es la dirección de la obra y otra cosa son las funciones que cada obrero de esos hace en la obra. Por eso le mencioné los obreros, le hablé de los apóstoles, de los maestros, de los profetas, de los obispos, y le di el listado de los obreros que trabajan ahí y las funciones de esos obreros que trabajan. Eso nada tiene que ver. Para usted no lo entendió. Para usted nada de eso tuvo que ver. Entonces, ese es el asunto. Si usted no entiende cómo diferenciar la administración de la construcción con los elementos que forman parte de esa construcción, jamás van a entender el primado de Pedro. Y más tarde le tengo sorpresa. Gracias. Tiempo. Gracias. 5 minutos, 6 segundos. Gracias, Nelson. 5 minutos, predicador Diego, sí, 5 minutos. Puede tomar lo del argumento, lo de la refutación. Son 5 minutos abarcando todo lo que tenga. Adelante,
Diego, sí. 3, 2, 1, empiezo. En la refutación de mi estimado Clemente me llamó poderosamente la atención cuando él me citó capítulo 9 de Hechos. Dice que allí se le dio autoridad a Pablo. Vamos a ver. Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y usted puede seguir leyendo todo. Aquí, mi estimado, hizo todo lo que se llama una eisegesis. Inyectó a los pasajes lo que no dice. Mi estimado, ¿dónde dice que Pedro oró por él, le impuso las manos, le dio autoridad, le dio la sucesión apostólica? No dice. Hasta en el capítulo 13, una vez más, se ora por el apóstol Pablo. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Mahanaén. Y aquí no aparece el Papa. Aquí no aparece la suprema autoridad, la máxima autoridad. Ministrando cestos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por qué usted inyectó algo que no dice el texto? En Hechos capítulo 9, versículo 26, y puede leer todos los versículos, en ningún momento se dice que Pedro oró por él. Si fuera verdad lo que todo usted nos presentó, mire, Nelson, allí hubiera aprovechado el apóstol Pedro imponerle manos a Pablo, porque él es la máxima jerarquía. Muy bien, ¿qué más dijo él en su contrarrefutación? Bueno, dijo, Pedro hizo cosas extraordinarias, caminó sobre el agua, resucitó muertos. Bueno, le recuerdo que Pablo subió al tercer cielo. Segunda de Corintios capítulo 12, subió al tercer cielo, al paraíso. Dice que fue a escuchar cosas inefables que no le es permitido al hombre revelar. O sea, si a esas vamos, que Pedro hizo algo extraordinario, no, pues todos están en la misma jerarquía. Muy bien, ¿qué más me dijo acá en la refutación? Muy bien, bueno, una vez más replicó él que Pedro quedó como pastor. Sí, quedó como pastor porque la iglesia estaba empezando. Ya le mostré en Gálatas capítulo 2, versículo 9, que los demás apóstoles también tenían autoridad. A ver, muy bien, ¿qué más? Usted mencionó, me gustó, dice, entonces en la iglesia, en la congregación de Diego puede entrar cualquiera y hacer lo que le da la gana. Hay orden, pero el pastor no hay un máximo líder que aquí se hace lo que yo digo, que aquí el mero mandamás soy yo, un emperador. No existe eso. Obviamente que hay orden, obvio que hay orden, por supuesto que sí, pero no hay una máxima autoridad y que todos tienen que hacer lo que él dice. No, así como lo presenta usted. Ya le probé que y es más, en mis preguntas se va a poner bueno, así que mejor no cante victoria todavía, porque en las preguntas, de hecho, ya quiero ir a las preguntas. Entonces, obviamente hay orden, no confundamos orden con una suprema autoridad. Gracias. Ok, gracias, predicador Diego. Sí, terminó el tiempo de contrarrefutación, 5 minutos cada uno. Antes de entrar a las preguntas, algo que esté por ahí pendiente, tomen agua o algo. ¿Está todo bien? ¿Seguimos? Yo tengo mi Seguimos. agüita aquí. Monster Una para que vez. estén bien despiertos.
Ok, yo voy a apagar mi micrófono, solo voy a ayudar con los tiempos a Milcar. Él va a dirigir las preguntas, él se va a encargar de formular las preguntas, de que respondan y de todo eso. Yo aquí voy a estar acompañando igual con el tiempo. Adelante, mi hermano Milcar, tome el control del debate. Ok, muchas gracias, hermano Darío. Pues bien, como vieron, ya vimos las dos exposiciones, excelente los debatientes, cada uno con sus argumentos bíblicos, conforme se ha estructurado, muy buen debate, la verdad, muy buen debate, espero que hayan estado tomando notas. Pues vamos a iniciar con las preguntas, vamos a empezar con nuestro hermano Clemente con su primera pregunta, son 3 preguntas intercaladas a cada uno, y vamos a comenzar con nuestro hermano Clemente. A ver, Cinco, vamos a son esperar tantito. cinco. Son cinco. Son cinco, No, cinco tres, preguntas. tres. No, No, son tres. tres. ¿Tres? Tres. Ah, ok. Tres. Sí, yo tengo tres, tengo 5 minutos, pero de conclusión. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta de nuestro hermano Clemente. Cuando mi hermano Clemente diga que está listo, bueno, yo sé que para hacer la pregunta no hay tiempo, nomás no se pase de 1 minuto. Entonces comienza su tiempo, hermano Clemente, para hacer su primera pregunta en 3, 2, 1. Adelante. Ok, no, yo voy a llevar a Diego suave, ya yo creo que ya ha recibido mucha cajeta. Diego, esta es mi primera pregunta, escuche bien. Yo me voy a quedar en la Biblia, es solo Biblia, yo le voy a dar solo Biblia, yo soy más solo Biblia que ustedes, escuche. De acuerdo al texto de Lucas, capítulo 22, versículo 32, que ya cité, si todos los apóstoles eran iguales, ¿por qué Jesús encarga solo a Pedro de confirmar a sus hermanos en la fe? Repito la pregunta. De acuerdo al texto de Lucas, capítulo 22, versículo 32, si todos los apóstoles eran iguales, ¿por qué Jesús encarga solo a Pedro para confirmar a sus hermanos en la fe? Adelante, apago mi micrófono. ¿Sí entendió la pregunta, hermano Diego? Ok, perfecto. Cuando me dice que está listo, empieza a correr su tiempo. ¿Está listo? Así es. Ok, en 3, 2, 1. Adelante, hermano Diego. Muy sencillo. ¿Quién fue el que negó 3 veces? Pedro. Entonces él tenía que confirmar a sus hermanos y animarlos. Así como él falló, recuerde, mi estimado, que todos huyeron, dejaron solo a Jesús. Y entonces es evidente, nosotros nunca hemos negado el liderazgo de Pedro, eso jamás. El que niega eso es porque no conoce la Biblia. Una cosa es que Pedro tenga liderazgo, a que sea la máxima jerarquía como lo presenta su magisterio. Nunca hemos negado que el apóstol Pedro tiene liderazgo y que Cristo lo puso como el pastor de la iglesia. Eso no lo vamos a negar. Eso es negar, eso es como negar la propia escritura, las doctrinas bíblicas. Pero aquí lo que nosotros estamos debatiendo, que hay una suprema autoridad, una máxima autoridad, y que todos tienen que estar bajo esa autoridad, y que nadie puede hacer nada si no es por mandato de esa autoridad, que nadie puede hacer nada sin el permiso de esa autoridad. Eso es lo que no compartimos con ustedes. No se niega que el apóstol Pedro se le dejó liderazgo para llevar la batuta de la iglesia que recién estaba empezando. Esa es la razón porque fue el que le negó 3 veces, y para que confirme a sus hermanos, para que no se desanimen, así como él falló, todos también se fueron. Entonces tú, volviendo, confirma a tus hermanos, porque Pedro era un hombre de carácter, eso lo sabemos, era de carácter, era un hombre fuerte que tomaba decisiones. Entonces realmente no es gran cosa lo que usted me quiere enseñar, que en Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Y ahí la dejo.
Sí, gracias. Recuerden que son 2 minutos de... y no son 3, son 2. Ah, sí, 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 correcto, cierto, Sí, disculpe. sí, son 2. Ok, no se preocupe. Pero llegó exactamente, se pasó 10 segunditos más, pero no se preocupe, así lo dejamos. Excelente. Pues bueno, hermano Clemente tiene también 2 minutos para refutar la pregunta. Me avisa cuando esté listo. ¿Está listo? Perfecto, corre su tiempo en 3, 2, 1, adelante. Bien, acaban ustedes de escuchar que mi oponente acaba de admitir que Pedro tenía el liderazgo. Ustedes lo escucharon perfectamente bien. Pedro tenía el liderazgo. ¿Qué le quiere decir esto a ustedes, los que están viendo este debate? Que mi oponente no tiene problema con el primado de Pedro. Mi oponente no tiene problema con el liderazgo de Pedro. Mi oponente lo que tiene problema es con el obispo de Roma. Porque en mi oponente yo puedo ver el anticatolicismo que afecta al protestantismo. Mi oponente acaba de admitir que Pedro tenía el liderazgo. Entonces, cuando él presenta la autoridad suprema, está haciendo referencia al obispo de Roma. Entonces, mi oponente no tiene problema en admitir que Pedro tenía un primado, que Pedro era el líder. El problema que tiene mi oponente es con el obispo de Roma. Y eso ha quedado en evidencia aquí esta noche. O sea, pongan atención a esta cuestión, porque el anticatolicismo hace que se acepte una verdad, pero que se rechace otra, siendo que esta verdad primigenia es la misma verdad que le sucede. Entonces, ese es el asunto. Yo creo que con esta pregunta el debate casi terminó, porque mi oponente acaba de aceptar que Pedro tenía un primado, que Pedro era el líder. Entonces, todos ustedes lo escucharon. Entonces, yo creo que casi no hay más que añadir a mi refutación, porque ha quedado perfectamente claro. Entonces, creo que eso va a ser todo. Adelante, mi estimado Amílcar. Ok, muchísimas gracias. Apenas nomás le llevó 1 minuto con 30 segundos, 35 segundos para su refutación. Ok, ahora vamos con su primera pregunta de nuestro hermano Diego. ¿Ya está listo, hermano Diego, para hacer su pregunta? Ok, Sí, perfecto. Corre su tiempo en 3, 2, 1. Adelante. Nelson, mi primera pregunta. Y como yo entiendo que usted no solo es Biblia y no importa, no tengo problema con eso. Ya que a Pedro se le dio la llave. Y según su magisterio, esta llave se viene dando uno tras otro, hasta el día de hoy con el Papa que está de turno. Pregunta, ¿puede probarme con la Biblia y con la tradición de los 2 siglos que Pedro le dio esa llave a Lino? Sí, no, ¿por qué? Repito la pregunta.